Buenas tardes. El caso que he traído el día de hoy es el de una paciente de 45 años con un nódulo en el pezón en la mama derecha. Tenía un cuadro de 8 meses de cambio en la coloración del pezón asociado a un nódulo de crecimiento progresivo. No tenía antecedentes de importancia y el examen físico encuentran un nódulo de color oscuro en el pezón derecho de 1 centímetro de diámetro. Tenía una mamografía del 2018 cuando había iniciado su tamizaje BRAF2. Esta paciente fue valorada por el equipo, por el grupo de mastología y envió los estudios para una caracterización. Este es el estudio de mamografía, donde aquí tenemos las proyecciones, la craneocaudal y la mediolateral oblicua, y el hallazgo más importante es esta área de asimetría hacia los cuadrantes inferiores visualizado mucho mejor en la proyección mediolateral oblicua derecha. Si lo comparamos con el estudio del 2018, esta zona ya se había visualizado previamente, pero comparativamente el tamaño es mucho mayor en la actualidad. Los estudios de tomosíntesis nos mostraban que no se formaba como tal una masa en esa zona, sí habían algunas especulaciones que se proyectaban hacia el pezón. Vemos este engrosamiento aquí del tejido en la mediolateral oblicua, y si nos fijamos en la craneocaudal, se asociaba a la dilatación de un ducto y a un nódulo hacia los cuadrantes inferiores internos de esta mama. Esto es un zoom sobre la región del pezón, que era la región de interés que habían solicitado. Vemos que hay un aumento en la densidad de la región retroareolar. El pezón se encuentra aumentado de tamaño, aplanado y ligeramente retraído si lo comparamos con su pezón contralateral, y todo el aumento de esta densidad en la región retroareolar. El estudio de ecografía mostraba que hacia la base del pezón derecho había un nódulo sólido de morfología irregular, sus márgenes eran microlobulados, hipoecogénico, no había una sombra acústica, la orientación era paralela al eje del transductor y tenía flujo central y periférico a la valoración del Doppler color. Importante también que tenía una extensión a través de un ducto. Ese ducto se encontraba dilatado, más dilatado de lo usual, y la lesión se extendía hacia ese conducto, aproximadamente en una distancia de 2 centímetros. No se observaron calcificaciones. Para evaluar la zona de la asimetría visualizada en la mamografía, ubiquémonos hacia los cuadrantes internos y más hacia el cuadrante inferior interno de la mama izquierda, de la mama derecha. Podemos visualizar esta área de distorsión de la arquitectura más o menos a 3,6 centímetros del pezón. No presentaba flujo, tampoco se observaba ningún nódulo, ninguna masa en esta zona, y en la región axilar tenía ganglios de morfología usual. Entonces, con una masa retroareolar con extensión ductal única, con una ectasia ductal, una asimetría visualizada en el estudio de mamografía y una distorsión de la arquitectura que podemos visualizarla en el estudio ecográfico, no, sin microcalcificaciones, sin un componente sólido quístico y sin adenopatías. Entonces, con respecto a las lesiones del pezón, tenemos que tener en cuenta que toda esta región se llama complejo areola-pezón, y no solamente pues corresponde al pezón de la areola, sino también a todo ese tejido mamario, ese parénquima mamario retroareolar, a los ductos mamarios de ese parénquima que drenan hacia el seno lactífero y hacia el ducto principal. Todo este epitelio es un epitelio escamoso, queratinizado, que se extiende desde los conductos hacia la región de la areola y del pezón, por eso su color característico. También encontramos que hay algunos conductos que poseen unas glándulas sebáceas especializadas, las glándulas de Montgomery, y que drenan a esos pequeños orificios periareolares que se llaman los tubérculos de Morgani.
Adicionalmente, en toda esta zona del pezón encontramos músculo, vasos sanguíneos y una gran inervación nerviosa, y en su conjunto todas estas estructuras, cualquier afectación de estas estructuras van a hacer referencia al complejo, a las alteraciones del complejo areola-pezón. Con respecto a las técnicas de imagen, esta es una de las exploraciones más difíciles. La técnica convencional no nos permite valorar muy bien la región retroareolar y la región del pezón, y por eso Stavros en su manual había descrito unas maniobras en las cuales una visión tangencial del pezón, o ayudado a una maniobra de dos manos. Aquí podemos poner de apoyo el índice de la otra mano, la mano contralateral o el índice, nos permiten visualizar mucho mejor toda esa región retroareolar. En este caso vemos que se podía pasar de alto pues, muy fácilmente una ectasia del conducto principal. Para abordar estas lesiones se han descrito varios escenarios. El escenario que me pareció adecuado para este es dividirlo en cuál es la afectación de las lesiones, si es estrictamente del complejo areola-pezón, donde vamos a encontrar la mayoría de las entidades benignas, donde encontramos procesos inflamatorios, las lesiones cutáneas o el adenoma del pezón, que es la lesión tumoral más frecuente, benigna, cuando comprometen el complejo pezón-areola y además los conductos, donde encontramos la mayoría van a ser benignas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay algunas lesiones malignas como el papiloma intraductal con atipia, o las lesiones premalignas pueden comprometer esta zona, o ya si hay un compromiso tanto del complejo, de los conductos y del estroma que está alrededor de estos conductos, bien sea el parénquima, el estroma o incluso la región ganglionar. Entonces, tenemos a una paciente con una lesión retroareolar nodular que se extiende a través de un conducto, el cual lo dilata. Se asocia a una distorsión de la arquitectura con un área de asimetría visualizada en los estudios de mamografía. Entonces, lo ideal con esa paciente es catalogarla en el estudio, en el tercer escenario. Esta paciente se le realizó el estudio de biopsia. Aquí vemos la biopsia de la región retroareolar y la biopsia de la asimetría de la mama derecha. Y el diagnóstico finalmente fue de la región retroareolar una neoplasia papilar y alinizada sin atipias, pero en el eje 4, esa alteración que mirábamos en el cuadrante inferior interno, una neoplasia papilar compleja que mostraba algunas células atípicas. Entonces, con respecto a las lesiones papilares, la clasificación de la OMS menciona que hay diferentes tipos que pueden ser continuos y que van desde el espectro del papiloma intraductal, la lesión más frecuente y benigna, que ya puede tener cambios de atipia, donde ya se considera una lesión premaligna, y ya convertirse pues, en una lesión maligna, que bien sea el carcinoma papilar intraductal, que puede estar encapsulado o tener un componente sólido. Los diferentes tipos de lesiones papilares no se pueden diferenciar solamente por imagen, y eso es algo que la literatura ha mostrado, que el papiloma intraductal puede tener una manifestación papilar encapsulado. En esta tabla de la literatura podemos ver que las entidades benignas, el papiloma intraductal como tal, se puede manifestar como una masa circunscrita o dilatación del ducto, incluso con calcificaciones y distorsión de la arquitectura, pero estos hallazgos también se pueden visualizar en estudios malignos no invasivos, donde vemos que también se manifiesta con calcificaciones, una masa circunscrita, o ya en los hallazgos con un compromiso más invasivo, como una lesión o todo el espectro de lesiones redondeadas. Importante que las lesiones con complejo sólido quístico siempre o casi siempre nos harán pensar en un compromiso maligno. En esta imagen de la literatura podemos visualizar un paciente con papiloma una paciente con papiloma intraductal. Vemos una lesión intraluminal que se asocia a dilatación del ducto. En el estudio de ductografía vemos esos defectos de llenado en el ducto principal, y en los estudios de resonancia van a ser esas áreas de realce intraductal. Esta es una paciente de nuestra institución en la cual se había reportado una lesión papilar intraductal con atipia. Vemos que en la mama derecha, en la región retroareolar, hay
dilatación de ese conducto, de ese seno lactífero, y se asocia también a una área de asimetría focal. Aquí podemos ver la lesión papilar en tomografía, en ecografía, perdón. Esta es otra paciente que quise traer, es una paciente que tiene un antecedente de un papiloma intraductal con atipia que se había resecado previamente, y en estas imágenes vemos esta distorsión de la arquitectura en la región retroareolar con un nódulo una adenopatía, un ganglio muy sospechoso axilar izquierdo, se asociaba a distorsión de la arquitectura, y vemos pues aquí la morfología del ganglio. Este paciente se le hizo la resección de esta lesión y se encontró un carcinoma ductal infiltrante. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque las lesiones papilares nos van a hacer pensar en que hay un epitelio inestable, a pesar de que son lesiones benignas. Este epitelio inestable tiene la probabilidad de hacer una transformación maligna, y los factores van a depender de la paciente, mujeres mayores de 55 años o que tengan un antecedente de neoplasia, que su clínica sea secreción sanguinolenta, nuestra paciente no la tenía, o que el crecimiento sea muy rápido, menor a 6 meses, que tenga un compromiso periférico, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, o que la lesión sea mayor a 1 centímetro, o que se asocie a un estudio patológico de atipia. Entonces, con respecto al manejo de estas lesiones, actualmente en la literatura se considera que todas las lesiones papilares benignas con atipia, pues, que serían premalignas o malignas, deben resecarse. Pero con respecto a las lesiones papilares sin atipia, el manejo aún es controversial, ya que en algunas instituciones se puede optar por el seguimiento clínico y radiológico. Sin embargo, en nuestra institución, el equipo de mastología considera que todas estas lesiones se deben resecar, y esto se basa en que el upgrade de las lesiones de los estudios histológicos en las lesiones sin atipias puede ser hasta del 6% en las lesiones sin atipias, y eso va a depender de la edad, del tamaño y de la clínica pues, de la paciente, si tiene o no descarga por el pezón. Nuestra paciente fue llevada a la cuadrantectomía. Esta es la imagen de la paciente el día que vino a la marcación. Vemos cómo el nódulo compromete pues, la región del pezón. Se le hizo la inserción del arpón. El arpón quedó en toda la región de la asimetría, que era la región que querían resecar, y que en el espécimen mostraba pues, que la lesión se encontraba completamente resecada. Finalmente el estudio, pues la descripción quirúrgica mostraba un nódulo de color oscuro que ocupa todo el pezón de la glándula mamaria, y el nódulo palpable en la región periodolar, hora 4, la glándula mamaria derecha, o sea, cuadrantes inferiointernos. Entonces, como puntos claves, las lesiones del complejo areola-pezón requieren siempre una evaluación clínica y radiológica multimodal, que podemos hacerla por escenarios a través de imagen. Ya más específicamente, las lesiones papilares tienen una amplia variedad de presentación, con características y presentaciones clínicas y radiológicas muy variables. Entonces, lo que pueden a veces enmascararnos el potencial maligno de estas lesiones, y que siempre requieren una correlación radiopatológica para poder determinar el diagnóstico y el seguimiento. Muchas gracias. Esta es la bibliografía utilizada para la